Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de una palabra que yo creo que muchas veces a muchos les cuesta, ¿sí? ¿A quién le cuesta orar? Seamos sinceros. Bien, ¿sí? Yo creo que la sinceridad, ¿sí?, abre la puerta a Dios para que Él pueda trabajar sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles de esa falta de intimidad que muchas veces uno padece por distintas situaciones. En el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos, ¿sí? Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Después, en el libro de Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración. Marcos 4:38 dice: él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Sí? Hoy quiero compartirles esta palabra. ¿Sabe que muchas veces hay personas que tienen las dificultades para orar? ¿Sí? Por distintas situaciones, a uno a veces llega en un tiempo donde le cuesta orar. Quizás la crisis, las situaciones emocionales, el cansancio, la apatía, el estupor, quizás el estado de ánimo, montones de cosas hace que muchas veces la persona deje de orar, ¿sí? Entonces, muchas veces uno es como que quisiera orar o quisiera tener esa relación de comunicación con Dios, pero hay un bloqueo, hay algo que impide que la oración falte en la vida de uno y a veces en los hogares y en los matrimonios, ¿sí? Entonces, una vida de oración, ¿sí? Una vida que no tiene oración, ¿sí?, es una vida en cierta forma estancada, es una vida que no tiene la profundidad de esa relación con Dios, es una vida sin esperanza. Pero cuando hay una relación de oración, hay una vida satisfactoria y profunda, ¿sí? Pero hay personas que tienen quizás momentos o recuerdos maravillosos de cosas que vivieron, quizás en momentos atrás. Yo me acuerdo que antes, cuando se oraba, se manifestaba la gloria de Dios, había liberaciones, en la otra iglesia me acuerdo el mover del Espíritu Santo, y muchos se quedan compasados con lo que vivieron en el antes, ¿sí? Y en el ahora es como que están limitados. En el ahora es como que hay vacíos. En el ahora es como que todo ve el medio gris, ¿sí? Entonces, Dios no quiere esas situaciones para tu vida, sino que lo que Dios quiere es que tengas con Él una mayor intimidad profunda, ¿sí?, de la cual no salgas, ¿sí? Entonces hay muchas cosas de la vida
que se interponen en esa intimidad, lo cual te aleja de Dios. Y uno dice, quizás no tengo el tiempo suficiente, no tengo ese tiempo para orar como me gustaría, ¿sí? Otros dicen, el Señor, tú sabes que yo quiero pasar más tiempo en oración, Señor, tú sabes que a mí me gustaría congregarme más, hacer más trabajo para Él, ¿sí? Pero me falta ese tiempo, me falta ese momento. Y uno está con eso, pero el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe que tengo las ganas, pero también sabe que no tengo tiempo. Entonces, Él conoce mi corazón, ¿sí? Y así uno es como que va poniendo parche y es como que uno se va consolando solo, ¿no? El consolador solo. Y ahí, bueno, me siento un poquito mejor porque el Señor conoce mi corazón y como Él es misericordioso para entender, Él sabe que muchas veces hay otras cosas más importantes. Pero Él sabe que yo lo amo. Y sabe que lamentablemente ese es un consuelo de alguien que está estancado. Ese es un consuelo de alguien que lamentablemente está embotado y está en cierta forma, hay un espíritu de estupor. El estupor trae un embotamiento, una ceguera, ¿sí? Y hace que tus oídos se cierren a la voz del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que es estupor, lamentablemente viven bajo una cubierta hechicera. Y eso es lo que hace Jezabel. Jezabel lo que trae es la falta de comunicación con Dios, es la falta de esa relación, de esa intimidad con Dios. Dios sabe que lo amo, pero sabe que no tengo tiempo. Porque hay otras cosas primero que yo debo de hacer en el día y después si me queda algún tiempo, yo le doy las gracias a Dios y nada más. Pero lamentablemente eso no es tener una relación con Dios. Eso es un consuelo de alguien que no conoce al Padre en las profundidades. Mientras no haya una intimidad de relación en la oración, jamás habrá un mover de la palabra, porque alguien que no tiene oración quiere decir que es alguien que tampoco tiene palabra, porque la palabra me habla en el libro de Colosenses que mientras más yo lo conozco a Él, al Mesías, más me voy a parecer a Él. Pero para conocer al Mesías, yo debo de tener la profundidad de las Escrituras. Entonces, cuando hay una profundidad de las Escrituras, hay un movimiento en mi espíritu que tiene la energía del Espíritu Santo, donde continuamente está conectada a la fuente del Mesías. Y como está conectada a la fuente del Mesías, hay una relación, hay una comunicación y hay una comunión a través de la oración. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando se pierde la intimidad con Dios, se ganan miles de excusas, ¿sí? Cuando se pierde la intimidad con Dios, es porque usted ganó miles de excusas, ¿sí? Y todas esas excusas te apartan. ¿De qué te apartan las excusas? Te apartan del propósito, te apartan de la visión, te apartan de tus derechos legales, te apartan de poder conocer al Padre, te apartan de poder formarte en esa identidad de hijo, ¿sí? Pero muchas veces cuando somos apartados por todas esas excusas, no nos damos cuenta que lo que hacen las excusas nos va envolviendo y apartando de la luz del Mesías. Entonces, cuando nos terminamos de dar cuenta, no hemos quedado vacíos, sin ganas, sin fuerza. Es como que todo nos da igual. Me da igual congregarme, me da igual venir, me da igual hacer lo que tenga que hacer. Y a veces uno lo hace simplemente porque lo hace, ¿sí? Pero eso no le llega a Dios nada. Y sabe que eso es tener un altar vacío. Nosotros somos los altares del Dios viviente. Entonces, cuando mi altar está vacío, quiere decir que han ganado tantas excusas, tantas situaciones están primero acá en este altar que se terminaron convirtiendo en idolatría. Y todo lo que es idolatría es hechicería. Y todo lo que es hechicería siempre va a causar estupor, embotamiento y va a traer lamentablemente el desgano.
Entonces, cuando uno está envuelto en todas esas cosas, ¿sí? Uno pierde el poder vivir, el poder disfrutar, uno pierde el tener herencia. Entonces, cuando uno pierde el lugar en el propósito de Dios, ya no tiene los derechos para poder ejercer autoridad por causa del desconocimiento y por causa en el lugar donde me encuentro. Porque lo que hace el enemigo a través de las excusas, ¿sí? Roban tu comunión con Dios, roban esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces ustedes tienen que entender que la oración no es una obligación, no es un deber, sino que la oración es nuestra vida en Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, si yo no tengo oración, yo no tengo vida en Dios. Si yo no tengo oración, yo no tengo el acceso a la fuente de vida. Si yo no tengo oración, no hay una relación. Y si yo no tengo oración, yo desconozco al Padre y me desconozco como hijo. Entonces, como yo me desconozco como hijo, lamentablemente siempre habrá otra maestría, otra enseñanza, otro movimiento que me va a envolver para apartarme de esa intimidad con Dios. Amén. Entonces, si no hay oración, no hay una vida espiritual formada en Dios. Y si no hay una vida espiritual formada en el carácter del Mesías, le puedo asegurar que está entrando a un lugar donde hay muerte espiritual. Amén. Y saben que hay muchos que están muertos espirituales. No le hallan el sentido a nada. ¿Sí? Todo me va mal. ¿Sí? No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de nada, pastora. ¿Sí? Entonces, yo no entiendo por qué Dios me habló una palabra. Y si Dios me habló esa palabra, ¿por qué no tiene el cumplimiento sobre mi vida? Si Él me dijo que Él haría tal cosa conmigo. Entonces, cuando estamos en ese lugar donde ya no hay una intimidad con Dios, la excusa va a ser: ¿por qué Dios no lo hace conmigo y por qué me ha dejado? Y le puedo asegurar que muchas personas se encuentran así diciendo: ¿por qué Dios no ha cumplido su palabra conmigo? Y le puedo asegurar que una de las causantes que te hace apartar de esa relación con Dios es el pecado. El pecado te aparta. El pecado te va matando, te va aniquilando despacito. Parece dulce, parece bonito, parece que a lo primero te llena de energía, pero luego te aparta de la luz hasta que entras en un movimiento de una muerte espiritual. Entonces, cuando alguien está en un ámbito de una muerte espiritual, todo lo ve gris, todo lo ve malo. ¿Sí? Es como que, no, al final, ¿para qué voy? Si viste que en la iglesia están todos iguales, todo es como que todos están así, todos están apagados. En la iglesia no hay movimiento de Dios. Yo voy a la iglesia y no siento nada. ¿Sí? Pero le puedo asegurar algo: si usted no siente nada, ¿sí? La responsabilidad no es del lugar donde se está congregando, porque la iglesia es... ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Uno es la iglesia. Entonces, si vos no sentís a Dios dentro de la iglesia, es que aquí, en la iglesia, hace tiempo que no está Dios. Por la falta de la intimidad, por esa relación que tarde o temprano dejaste de cultivar, porque algo te llamó la atención, te desenfocó y te llevó a otro movimiento. Entonces, cuando te diste cuenta que ese movimiento ya te había apartado, lo primero que vas a decir: ¿por qué el Señor no hace nada conmigo? ¿Por qué la iglesia no hace nada? Es el problema la iglesia, pero si la iglesia es uno, el problema está acá. Porque dejamos que otras cosas ocuparan estas habitaciones y se llenaran de tiniebla, de excusas, de iniquidades, de maldiciones, de gritería, de rencores,
de falta de perdón, de montones de cosas. Entonces ya le sacamos el lugar al Padre. Entonces cuando no está el Padre habitando en un lugar, la palabra no va a ejercer nada. Entonces la culpa no es del Padre, la culpa es nuestra por causa de que nos hemos desenfocado del propósito y de la mirada del Mesías. ¿Me va entendiendo? Entonces, una persona que no tiene oración es una persona que tarde o temprano va a vivir una muerte espiritual. Por lo tanto, las tinieblas tendrán el lugar de tu intimidad. Entonces ya no habrá una intimidad con el Padre, pero habrá una intimidad con las tinieblas. Y es ahí donde vienen los ataques. Vienen los ataques de Lilith, vienen los ataques de Jezabel, vienen los ataques de las ansiedades, vienen los ataques de los enemigos continuamente sobre tu vida. ¿Por qué? Porque cuando no hay una intimidad, somos blancos perfectos para nuestros enemigos. El enemigo sabe cuando no hay intimidad. El enemigo sabe cuando tus escudos están caídos. El enemigo sabe cuando tus murallas están destruidas. El enemigo sabe cuando no hay armadura. Y él sabe cuando no hay intimidad con el Padre. Él sabe cuando no hay armadura. Porque la palabra dice que cuando los enemigos ven al Mesías, dice que ellos tiemblan y huyen. Pero cuando el enemigo está olfateando y se da cuenta que la sangre del Mesías ya no está, ve que las murallas, los muros han sido rotos y el enemigo tira, pero ¿cómo sabe, pastora? Porque tu lenguaje cambia. Cuando no hay oración, tu lenguaje cambió. Cuando no hay oración, tu mirada cambió. Cuando no hay oración, dejaste de oír la palabra. Dejaste de oír la enseñanza, comenzaste a oír las cosas incorrectas y conforme a lo que oíste incorrecto comenzaste a hablarlo. Entonces los enemigos identifican cuando hay lamentablemente una casa vacía y desordenada. Entonces hay muchos que están siendo intimidados y han entrado en un estado de ansiedades donde sus pensamientos son alborotados, están desordenados sus emociones y continuamente están alteradas sus vidas espirituales, trayendo quizás el agotamiento, el cansancio, el estupor, la vanidad, el temor, los miedos, las enfermedades, ese cansancio que parece que no se va nunca. Me trato de ordenar, pastora, pero es como que no pasa nada. Estoy cansado continuamente. Hay un cansancio, es un estupor, es una nube de hechicería que te ha envuelto, que no te permite penetrar en el ámbito de la oración. Amén. Entonces, el agotamiento viene muchas veces por pelear con sus fuerzas. A veces la persona dice, pastor, yo estoy orando y estoy guerreando, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo metido desde el Mesías o lo estás haciendo desenfocado del Mesías? Porque a veces la persona acciona la oración, pero está desenfocado del Mesías. Entonces está peleando algo porque una situación se le levantó, pero está tan lleno de distintas situaciones cargados que quiere accionar una oración y está peleando con su propia fuerza, y es por eso que viene el cansancio, por no tener la palabra de Dios, por no tener la esperanza de la vida continuamente. Entonces el estupor viene por la falta de la intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, como está continuamente ese estupor, viene el temor, ¿sí? Y el temor lo que hace es que tu vida no esté en el ámbito del amor del Mesías. Entonces, cuando ya no está el amor del Mesías, la persona comienza a sentirse sola, la persona comienza a sentir que nadie lo entiende, la persona comienza a sentir que nadie lo escucha, la persona comienza a sentir que nadie la comprende. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pero cuando está la falta del amor, quiere decir que el estupor lo ha envuelto. Entonces la palabra dice que el amor echa todo temor. Entonces cuando la persona está tan atemorizada,
que se formó un caos sobre la vida, quiere decir que el temor continuamente está castigando por causa de que ya no estás en el ámbito del Mesías, sino que estás metida en un lugar de cautividad donde el temor continuamente te está castigando y te está diciendo, seguí así y seguí así. Entonces la persona es como que se siente castigada, se siente cansada, se siente frustrada, pero es como que no haya la salida. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el enemigo es bloquear tus sentidos espirituales. Y cuando los sentidos espirituales están bloqueados, están apagados. Entonces, como están apagados, eso quiere decir que no hay un discernimiento del Espíritu Santo que te pueda hablar, que te pueda despertar y que te pueda en cierta forma activar. Entonces, cuando alguien está desactivado del ámbito del Mesías, quiere decir que está cargado de otras situaciones que continuamente el enemigo está castigando. Amén. Entonces hay muchos hijos de Dios lamentablemente padeciendo estas situaciones. Están siendo distraídos por pensamientos, distraídos por cosas que no tendrían que ya estar, ¿sí? Distraídos por cosas que ya una persona madura tendría que haber solucionado hace tiempo. La falta de perdón, el enojo. No, yo me enojé. La ofensa. No, es que no sabe, pastora, lo que me pasó. Me ofendí. Entonces, un corazón ofendido es un corazón inmaduro. Y alguien inmaduro, tarde o temprano, va a padecer la falta de la relación con Dios. Amén. Entonces, en este tiempo, lo que Dios está haciendo, está madurando corazones, está madurando hombres y mujeres. Porque la iglesia que somos nosotros, el reino de Dios, no es solamente para que Dios todos los días te sane. No es solamente para que Dios todos los días te liberte. No es solamente para que Dios supla tus necesidades. El reino de Dios está siendo formado. Dios está formando hombres y mujeres de carácter. Que sean hijos que manifiesten la palabra, que manifiesten al Mesías aquí en la tierra por medio de la palabra. Pero jamás uno puede manifestar algo que no conoce. Jamás alguien puede manifestar algo en el cual no hay una relación de amor, una relación de comunión, una relación de esas profundidades donde se penetran y solamente son uno. Entonces, como no hay una relación, ¿sí? Hay una ignorancia. Por eso el Padre dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o mi pueblo perece por falta de la ignorancia. Entonces, lo que Dios nos habla, que mientras uno no lo conozca a Él, vamos a ser ignorantes al sistema de Dios, ¿sí? Pero vamos a ser castigados en un sistema de tinieblas, en un sistema donde continuamente lo que va a hacer el enemigo te va a castigar, va a producir que tu vida sienta pensamientos de muerte, seas un hombre, una mujer que sienta fracasos, inseguridades, inestabilidades, enfermedades, tormentos. ¿Por causa de qué? Por causa del desconocimiento de la palabra. Y la palabra me da derechos, la palabra me da identidad, la palabra me da seguridad, la palabra me da esperanza. La palabra, cuando yo oigo la palabra, dice que la palabra hace que la fe se active continuamente. Entonces, como yo no oigo ya la palabra conforme al corazón que está conectada, al corazón del Mesías, la persona cuando no tiene una relación con la oración con Dios, siempre va a cuestionar la palabra. Entonces, cuando hay un cuestionamiento de palabra, siempre habla también un doble ánimo. Amén. Y el doble ánimo te aparta de la relación. El doble ánimo lo que hace es que no seas una persona efectiva en la oración. Por eso la palabra dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Y hay muchos que están dormidos. Hay una palabra que dice, despiértate tú que duermes. Entonces vendrá el Mesías y te alumbrará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien está dormido, está en el ámbito de la apatía,
Entonces, como está en el ámbito de la apatía, del estupor, es alguien que está quieto, es alguien que no está en movimiento, es alguien que está viviendo y está respirando y está oyendo y está viviendo por solamente lo que lo rodea. Pero Dios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y no será que hay muchos que están durmiendo entre los muertos? Están tomando consejos de personas muertas espirituales. Están escuchando informaciones de gente muerta espiritual. Y te ha contagiado de ese espíritu de muerte que hace que tu vida sea un fracaso, que hace que tu vida continuamente entre en un cuestionamiento, que te ha apartado de la misericordia, que te ha apartado de la gracia, que te ha apartado del propósito y que te sacó toda autoridad. Porque la palabra dice, resistid al diablo y él huirá. Entonces cuando me habla de resistencia, me habla de que yo estoy parada en la roca del Mesías y estoy resistiendo por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la palabra. Hay una resistencia, hay muros de autoridad, hay muros de gobierno. Por lo tanto viene Satanás y no puede tocarte, los enemigos no pueden tocarte, por eso dice que huyen. Pero cuando los enemigos no huyen, saben que hay algo que ha roto esas murallas, que ha roto ese muro de protección. Por eso han entrado a tu casa, por eso han maltratado tu matrimonio, por eso están maltratando a tus hijos, por causa de que se han dormido en el ámbito de la oración. Por eso dice, manténganse en guardia. Alguien que está en guardia es alguien que está velando a las puertas. Y alguien que deja de velar a las puertas es alguien que en el ámbito espiritual deja la puerta abierta para que el enemigo entre. Pero alguien que está alerta en la guardia, en la puerta, es alguien que está custodiando por su hogar, por su vida, por sus hijos, para que el enemigo no entre con sus planes. ¿Me va entendiendo? Entonces dice, estén alerta, estén lúcidos. Entonces, cuando no está el amor del Padre como ancla en el corazón, el Hijo tiende a padecer inseguridades, la falta del amor, ¿sí? Entonces, todo lo que es falta de amor habilita el temor. El temor es la inseguridad que sale de los abismos del tormento para producir en el Hijo una inestabilidad emocional, llevando cautivo. ¿Y qué lleva cautivo? Tu herencia, lleva cautivo tus tesoros, lleva cautivo a los abismos los tesoros de muchas personas por causa de la inestabilidad emocional. Lleva cautivo la paz, lleva cautivo el amor, lleva cautivo a la familia. Ya no hay ganas de orar. ¿Hace cuánto que no reís? ¿Hace cuánto que no te alegrás? ¿Hace cuánto que no disfrutás a tus hijos, a tu matrimonio? ¿Hace cuánto que no te disfrutás a vos mismo? ¿Hace cuánto que no te sentás con un mate y te podés disfrutar? Y no, pastora, es que tengo que barrer. No, pastora, que hay que hacer la cama. Está bien, la casa hay que ordenarla, pero a veces, cuando todo eso ya te ocupó todo un tiempo, es que tu vida entró en un caos, en un estado emocional que se convirtió en una ansiedad y te estás apartando de la intimidad de la oración con Dios. Entonces, todas esas excusas podrán ser válidas para vos, pero para Dios no le sirven. Porque Él está diciendo, mientras vos te mantengas así, como Marta, llena de ansiedades, te estás perdiendo lo que María estaba haciendo. Estaba sentada a los pies del Maestro, teniendo una relación, una comunión, para escuchar la instrucción, la enseñanza, que la estaba formando, que la estaba diseñando y que la estaban metiendo en el ámbito de la herencia. Amén. Entonces necesitamos desconectarnos de las excusas, salir de esos lugares que te están ocupando tanto tiempo, porque necesitas ser formado. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de la gloria. Entonces me está hablando la palabra que la tierra está gimiendo porque está necesitando que los hijos manifiesten el poder de Dios. La tierra está necesitando que los hijos se muevan en la fe de Dios. La tierra está necesitando que la gente, que los hijos de Dios se muevan con el vocabulario del Padre. Pero ¿cómo
lo conozco? ¿Cómo voy a hablar el vocabulario, el lenguaje del reino, cuando yo me estoy alimentando de otro lenguaje? Entonces, mientras vos hables el lenguaje del padre caído, Hasatán, habrá en tu boca mentira, habrá en tu boca excusas, habrá en tu boca un lenguaje perverso, habrá en tu boca un lenguaje de enfermedad, de depresión, de tristeza, de egoísmo, que esto no me alcanza, que lo otro. Y siempre habrán excusas, excusas para no perdonar, excusas para sentirte ofendido, excusas para no madurar, excusas para no congregarte, excusas para decirle la culpa la tiene Dios o la culpa la tiene la iglesia. Pero cada vez que vos le eches la culpa a la iglesia, mirate, porque la iglesia sos vos. Y cada vez que digas que no sienta la presencia de Dios en la iglesia, mirate, porque la iglesia sos vos. O sea que si vos no estás sintiendo a Dios, es porque, como dice la palabra, estás dormido. Y Dios dejó de estar. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, la palabra de Dios, lo que quiere producir sobre cada vida es propósito. Decirle a tu hermano, la palabra de Dios quiere producir propósito. Mire, hoy vemos montones de situaciones. Vemos los abismos abiertos que continuamente están soltando saetas demoníacas. Y esas saetas demoníacas se clavan con certeza sobre las familias, clavan con certeza sobre la mente, sobre el corazón, sobre los hijos. Y esas saetas que vienen con certeza sobre mucho es por la falta de intimidad. Es que tus escudos dejaron de ser los escudos de oro y tus escudos se convirtieron de bronce. Entonces esos escudos fueron fácil de traspasar. Entonces, la intimidad de Dios en uno produce una armadura tan poderosa que no hay saeta que pueda traspasar, ¿sí? Que no pueda traspasar tu vida. ¿Por qué? Porque habrá tanta cobertura, tanta relación con Dios, que lo que hace ese amor de Dios hace que seas sumergido en el amor. Pero cuando no hay armadura, hay falta de amor. Y como hay falta de amor, no hay una revelación de la palabra. Y cuando no hay una revelación de la palabra sobre el Hijo, es porque está sometido en la inseguridad. Es porque está sometido en la oscuridad. Es porque está sometido en algo distinto, a una formación distinta, ¿sí? Mire, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, algo que hace Satanás tuerce la palabra, ¿sí? Algo que hizo Satanás en el Génesis 3:1, habla la serpiente a Eva y le dice: con que Dios le ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, ¿sí? Entonces vemos acá cómo Satanás tienta y distorsiona la palabra sobre Eva, sobre el alma. Entonces ya comienza en cierta forma a mirar el fruto. Entonces lo que hace Satanás, siembra la duda. Entonces cuando Satanás siembra la duda sobre tu vida, es porque está distorsionando la palabra. Y uno comienza a pensar, ¿será realmente que Dios lo dijo? ¿Será realmente que Dios lo hará? ¿Será realmente que vale la pena hacer eso? ¿Será realmente que vale la pena estar orando, estar ayunando, ¿será la pena consagrarse para Dios, tener santidad? Entonces, algo que hace Satanás, distorsiona la palabra. Entonces, cuando esos espíritus engañadores comienzan a tratar con tus convicciones, lo que hace, te aparta de la palabra. Entonces, como te termina apartando de la palabra, hace que en tu mente se siembre la duda. Entonces, como se sembró la duda,
Entonces todo lo que el Padre habló y todo lo que el Padre escribió sobre ti, ya hay duda. Y como está la duda, lo primero que vas a decir, Él no lo va a hacer. Mi familia no lo va a lograr. No lo voy a poder realmente ejecutar. Yo no nací para esto. No, yo no nací para hablar, pastora. No, yo no nací para enseñar. No, yo no nací para estar orando, pastora. Eso no es lo mío. Entonces, si lo tuyo no es la oración, si lo tuyo no es esa relación con Dios, te puedo asegurar que estás frito. Amén. Entonces, los espíritus engañadores te van a llevar a doctrinas que te harán justificar que lo que piensas a través de ello, ¿sí?, será lo correcto. Pero ¿para qué será lo correcto? Para que peques. Entonces ahí cuando Satanás comienza a torcer la palabra y comienza a llenarte de justificaciones para que sigas pecando, para que sigas dudando. Y alguien que duda es alguien de un corazón, de un doble ánimo. Entonces alguien que tiene doble ánimo es como la sola, viene para acá, para allá, como pelotita de ping-pong, para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces no tiene ni un lugar ni el otro, por la duda. Entonces, miren, primera de Timoteo, como le decía, 4:7 dice, desecha las fábulas profanas, ejercítate para la piedad. Y a veces uno está tan cargado de distintas doctrinas, tan cargado de distintas formas culturales que se han formado, ¿sí?, que una de las cosas que en estos tiempos ha arrasado sobre muchas familias, hombres y mujeres, no te congregues, no lo necesitas, porque Dios está en todos lados. Es verdad, Dios está en todos lados, pero Dios dejó autoridades espirituales para que te enseñen, para que te formen a través de las Escrituras. Entonces, una de las cosas, de los pensamientos engañadores que ha traído el reino de las tinieblas es que no te congregues. No necesitas congregarte, no necesitas leer la palabra. Solamente si querés algo, prende internet, anda a cualquier prédica, ya te llenaste y listo. Entonces, desecha todas fábulas profanas, ejercítate para la piedad. Y esto se trata sencillamente de relatos, de creencias, basados que provienen de espíritus engañosos, profanos, que vienen a profanar el altar de Jehová, que vienen a profanar tu manera pensante, que vienen a profanar tu alma, que vienen a profanar tu lenguaje, que vienen a profanar tus pensamientos. Entonces ya no hay lugar para Dios, sino que son altares que lamentablemente están desenfocados, donde ya no hay amor, donde ya no hay santidad, donde ya no hay una relación y una comunión con Dios. Es por eso que se da el lugar y es por eso que lo que hace la hechicería es provocar estupor, apatía. Entonces, el mundo te traerá montones de cosas. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque mientras vos te tomes de todo lo que te ofrece el mundo, te puedo asegurar que vas a vivir en un caos, que vas a vivir en vacíos, en tragedias y en maldiciones. Por eso él decía, todo me es lícito, pero no te conviene todo. Hay cosas que no las vas a tener que tomar. Hay cosas que no vas a tener que dejar que entren a tu manera pensante. Hay pensamientos que no le vas a tener que dar el lugar. Por eso él decía, renueven el espíritu de su mente todos los días. Porque un día que un pensamiento desordenado entre a su mente, se va a convertir en un campo de batalla su manera pensante. Y van a entrar esos espíritus engañadores y van a comenzar a provocar patrones destructivos por causa que se van a formar fortalezas mentales. Amén. Ahora Pablo le decía, ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir ejercitarse? Ejercitarse es una palabra griega delicada que significa quitar o desnudar. Entonces lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es colocar a un lado cualquier cosa que pudiera estar estorbando el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces cuando Él se te está diciendo, ejercítate para la piedad, te está diciendo, hey, despertate, sacá, quitá, desnudá todo aquello que está ocupando ese lugar, que te está apartando
apartando de mi intimidad, que te está apartando de la oración, que te está apartando del propósito. Entonces, esto significa que cualquier cosa que impida que Dios sea sobre tu vida será algo que te está desenfocando. Será algo que se está metiendo sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu alma, para apartarte del propósito de Dios. Entonces, algo que te aparta del propósito de Dios es porque el propósito de aquello que te está apartando es para hurtar, matar y destruir todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Amén. Entonces, dice, ejercítate para la piedad. La piedad es ejercitar cada día nuestra vida en la palabra de Dios. Es vivir y manifestar, ¿sí?, el reino de Dios. Es vivir la sana doctrina de Dios. Es ejercitar y ocuparse continuamente de las escrituras, de las enseñanzas, de la instrucción. Porque cuando nos ocupamos, estamos cultivando una vida en el Mesías. Entonces hay una conexión de cielos abiertos. Entonces ya no hay cielos de bronce, sino que hay cielos abiertos porque hay una relación. Estoy cultivando en mi mente, en mi corazón, en mi alma, la sana doctrina, porque estoy metida en las enseñanzas. Entonces, por causa de que estoy ejercitándome, me estoy ocupando en las escrituras, hay una exhortación y una enseñanza. ¿Para qué? Para que no descuides el don que hay en uno. Pablo decía, no descuiden el don que hay en cada uno, Ocúpate de estas cosas, él decía. Él le decía eso a Timoteo. Ahora, Pablo le decía, ocúpate. Ahora, ¿para qué Pablo quería que se ocupara a Timoteo? Porque si él le decía, él sabía que si él se ocupaba, él permanece en ella. Entonces, cuando alguien se está ocupando en una relación de intimidad a través de la oración y esa comunión con el Padre, está aprovechando y está manifestando todo lo que el Mesías tiene. Entonces hay vida, entonces hay plenitud, entonces hay gozo, entonces hay esperanza, entonces hay fe, hay abundancia, hay bendiciones, porque estoy aprovechando la naturaleza del Mesías, en el cual se está formando por medio de la Escritura y por medio de la oración, se está formando el carácter del Mesías sobre mi vida. Entonces lo que está pasando, está menguando mi carácter, mi forma, que trajo una cultura, que trajo pensamientos, que trajo formato de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos. Antes uno decía, ay, que yo soy jodido, que así mi mamá me formó, mi papá me formó, por eso yo soy una persona así. Pero si Dios nos está hablando en su palabra, que Él nos hace nueva criatura, me está diciendo que lo viejo queda en tiniebla, pero la nueva naturaleza del Mesías se está manifestando en la luz. Entonces todo lo nuevo está sobre mi vida, me habla de nacimiento. Entonces yo no me puedo quedar con la excusa de que mis padres pecaron, de que por el desgraciado aquel yo soy así, de que por eso yo tengo este carácter. Si todavía estás con un carácter medio distorsionado, no es por el pasado, es porque todavía estás operando en tinieblas. Es que todavía no renunciaste y no moriste. Porque cuando uno muere, resucita juntamente con el Mesías. Me habla de gloria, me habla de identidad, me habla de la nueva manifestación del Mesías sobre mi vida. Por eso habla que nos convierte en hijos. Amén. Entonces, en todo lo que te ocupaste y en todo lo que permaneciste, se va a manifestar el Mesías. ¿Para qué? Para que vean que permaneciendo en la verdad, permaneciendo en Él, somos fieles. Entonces, como somos fieles, Dios siempre va a manifestar en nosotros su palabra. Todo lo que Él habló, lo hará. Todo lo que Él dijo que haría contigo, con tu matrimonio, tu empresa, lo hará. Pero mientras no haya oración,
no lo hará. Es como que usted tiene un auto, ¿verdad? Usted dice, me regalaron un auto re bonito, pastora, 0 kilómetros. Pero usted, ¿qué necesita para mover ese auto? Necesita la nafta. Entonces usted va a andar con esa nafta hasta cierto lugar. Entonces alguien vino, le regaló un 0 kilómetro, le dijo, esto es nuevo, esto es para vos, para que los disfrutes. ¿Sí? Pero para que vos lo disfrutes continuamente, cada ciertos kilómetros, necesitas inyectarle de la gasolina, porque si no, lo siento, si no le inyectas de la gasolina y en cierto kilometraje no le inyectas del aceite, esto se funde. Esto no anda, no arranca. Y a veces estamos así, nos inyectamos, el CAP estuvo buenísimo, estuve en aquella cosa, qué tremendo, pastora. Y ahora, ¿cómo está? Estoy reapagado. Tengo ganas de nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te inyectaste de lo que sabes que va a generar movimiento, no estancamiento? Y a veces eso pasa. Tenemos lo nuevo, todo muy bonito, está la palabra, está todo. Pero mientras no haya oración, no habrá gasolina. Mientras no haya oración y comunión, no habrá aceite del Espíritu Santo. Entonces, como no está el aceite del Espíritu Santo, las lámparas están apagadas. Por eso después vaya y lea las vírgenes, las parábolas de las vírgenes. Usted necesita estar con su lámpara encendida. Usted necesita tener la lámpara encendida para que cada vez que venga el maestro y quiera hablarte, vos le digas, heme aquí, porque sentís el movimiento del Mesías, porque sentís que el Espíritu Santo te está envolviendo, porque sentís que continuamente esa energía del Espíritu Santo te está llenando de vida, te está llenando de vigor, te está llenando de sanidad, te está llenando de bendiciones, te está dando continuamente ese movimiento. Pero mientras no hay oración, habrá estancamiento. Y es por eso que hay muchos que están como los autos que no tienen gasolina, están estancados y parados en un lugar. Y por más que el otro le esté empujando, vamos, dale, vamos, congregate, vamos, porque ya está, no tengo. Y el otro lo está empujando, no tengo ganas. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de cada uno. Me tengo que determinar al cambio. Me tengo que determinar a estar conectada a la fuente de Dios, porque cuando me desconecto de la fuente de Dios, va a pasar el tiempo y te puedo asegurar que te vas a estancar. Amén. Entonces, algo que Dios hace cuando estás conectado y estás continuamente orando, entonces Dios trae honra, Dios te bendice y jamás Dios te va a avergonzar. Porque Él sabe que donde hay una oración, hay una proclamación. Y cuando hablo de oración no es te pido, sino que la oración es la relación con Dios. La oración es la palabra de Dios manifestándose en mi manera pensante. La oración es lo que leo continuamente en las Escrituras y continuamente estoy declarando de las Escrituras. La oración es mi manera de hablar porque yo estoy conectada al Mesías. Habrán oraciones de guerra, habrán oraciones de peticiones, habrá oración de sanidad, habrá oraciones donde vamos a estar declarando y estableciendo, pero la oración siempre será un mover de mi vida establecida en Dios. Amén. Entonces, después le dice Pablo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira a tu hermano que está a tu lado y decirle, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, el otro. No es el otro, es uno. ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Ten cuidado, le estaba diciendo, ten cuidado de lo que piensas. Ten cuidado de lo que sientes. Y ten cuidado de lo que haces. Tenemos que tener en claro que podemos engañar a las personas, podemos engañar y aparentar de ser algo y no lo somos, fingir atributos que poseemos
impresionar a los demás, quizás con un lenguaje por fuera, ¿sí? Pero a Dios no lo puedes engañar. Jamás a Dios vas a engañarlo. A Dios no lo vas a engañar porque Él conoce tus pensamientos. Él conoce lo que pensaste ayer, lo que pensaste hace 3 años, lo que vas a pensar mañana y lo que vas a pensar aquí a 10 años. Él ya lo conoce. ¿Sí? Entonces, Él conoce realmente hasta lo más profundo de tu interior. Él conoce hasta lo más profundo porque Él es soberano. Entonces, cuando alguien busca su gloria y no busca la de Dios, ¿sí? Es porque se quiere salvar a sí mismo. Pero Dios te está diciendo, ten cuidado. Cuídate de lo que hablas. Cuídate de ti mismo. Porque a veces lo que vos estás hablando, estás formando un ámbito. Y lo que vos estás formando en ese ámbito se va a naturalizar. Y todo aquello que se naturaliza por causa de lo que hablamos, también se convierte en aquellos testigos que hay. Entonces a veces hay personas que quieren aparentar algo, pero en el otro lado, en la otra cuadra, hablaste de otra manera. Y habían testigos. Y no fueron buenas las cosas que dijiste. Por eso Pablo decía, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que haces, ten cuidado de lo que hablas. Porque eso se puede convertir en tu contra. Y eso se puede convertir en algo que va a hacer que tu vida comience a menguar en la presencia de Dios. Se va a convertir en un arma de doble filo que te va a querer avergonzar. Se va a convertir en algo que luego te va a apartar. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que ves en internet. Ten cuidado de lo que escuchas. Ten cuidado de lo que hablas. Porque eso te puede apartar. La murmuración te puede apartar. Lo que estás oyendo, que sabes que está equivocado, te puede apartar. Lo que estás viendo es lo que estás cultivando y todo aquello que estás cultivando, si es incorrecto, le estás quitando el lugar a Dios para que se cultive otra cosa que se va a convertir en algo mayor que te va a gobernar. Y cuando ya no gobierna Dios, le puedo asegurar que gobierna las tinieblas. Y Pablo le decía, ten cuidado. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser honesto con uno mismo. Por eso uno debe de examinarse a la luz de la palabra de Dios. Dígale a su hermano, llegó el tiempo de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pablo le decía, porque nuestro corazón es engañoso. Y podemos ser fácilmente engañados si no permanecemos en la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Entonces, delante de Dios somos responsables por el estado en que está nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Nadie más. No le podés echar la culpa ni al pastor, ni a la pastora, ni al profeta, ni al maestro, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, a nadie. Delante de Dios somos responsables, escuche bien, somos responsables en el estado en que está nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Nadie más. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, al final yo te pedí el trabajo y bueno, viste que estoy trabajando, gano bien, gracias Señor, pero no puedo orar. Te doy gracias, sí, pero viste que en este tiempo y como estoy cansado y los domingos me como el asadito, el pollito, Señor, gracias Señor. Y cuando tenga, Señor, y me sobre, voy a invertir sobre la casa porque la casa se lo merece, porque sos grande, papá. Y estamos así. Con una mente alocada. Algunos le dicen hasta el barbita. Gracias, barbita, por lo que me diste. ¡Ey! ¿Y la falta de temor? ¡Wow! Yo cuando le dicen el barbita, ¡wow! ¡Qué falta de temor hacia Dios! Porque Él no es el barbita. El desgraciado es Satanás. Pero Dios es soberano. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es juez.
y Él te va a juzgar. Entonces, a veces uno dice, no, que estoy peleando con Satanás. Y Dios te dice, vos no estás peleando con Satanás. Vos estás peleando conmigo porque te apartaste. Y no te estás dando cuenta que todo se te volvió en contra porque te apartaste. Porque te desenchufaste de la fuente de vida. No estás peleando con tus enemigos de afuera, estás peleando con tus demonios internos que entraron porque te desviaron por causa de que vos mismo te permitiste aflojar en la oración. Porque hoy dijiste, estoy cansado, no, mañana estoy enfermo, no, mañana aquello, no, mañana el otro. Y cuando te diste cuenta, le diste lugar a lo que estaba sobre tu vida y te apartaste totalmente. Entonces usted tiene que entender que somos comisionados, decir a tu hermano, sos comisionado a guardar sobre todas las cosas la palabra de Dios. Mientras no guardes la palabra de Dios, no habrá identidad sobre tu vida. Entonces, uno tiene que entender que para tener una vida espiritual sana, ferviente y creciente para Él, tenemos que ser administradores de las cosas de Dios. Todo aquello que Él nos ha dado, tenemos que convertirnos en buenos administradores. Te dio trabajo, sé un buen administrador del trabajo. Te dio matrimonio, sé un buen administrador del matrimonio. Te dio hijo, sé un buen administrador de tus hijos. Te dio economía, sé un buen administrador de tu economía. Te dio tiempo. Sé un buen administrador del tiempo. Basta de excusas, dice Dios, porque mientras te llene de excusas, te vas a llenar de ansiedades, de inseguridades, de temor. Y mientras te llene de excusas, lo que hace Satanás, rompe las murallas, sigue rompiendo, sigue rompiendo, sigue rompiendo, pero lo rompe porque le estamos dando la legalidad a todas aquellas excusas que lo único que hace es operar en medio de los vacíos y vacuidades y te está llenando de tormentos, de fracaso, de inseguridades, y cuando te diste cuenta, perdiste las ganas de todo. Pero llegó el tiempo de ser un buen administrador. Decile a tu hermano, llegó el tiempo de ser un buen administrador de todo aquello que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo comenzamos, pastora? Y vamos a comenzar derribando el estupor, y vamos a comenzar derribando la apatía, y vamos a volver a conectarnos en la intimidad con Dios. Porque si no nos conectamos con la vida con Dios, no habrá vida del Mesías. Entonces, cuando no hay vida, hay muerte. Pero cuando hay vida, te puedo asegurar que habrán pensamientos de bien y habrán acciones que te van a llevar continuamente en un movimiento de gloria. El movimiento de gloria continuamente te lleva a las revelaciones, a las profundidades. El movimiento de gloria te lleva a tener una vida cultivada en la presencia del Mesías. El movimiento de gloria hace que tu vida continuamente sea impregnada de la presencia del Mesías. Entonces ya deja de parecerte a la vieja naturaleza y comenzás a parecerte más en el Mesías glorificado. Amén. Entonces, Dios está formando corazones continuamente que estén profundos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que hasta que no reconozcamos que hay una falta de intimidad y hasta que no reconozcamos que nos hemos llenado tanta de excusas, de tantas cosas de movimiento de la casa, de tantas cosas engañosas, no habrá rompimiento. Pero cuando lo reconocemos, hay rompimiento. Entonces, cuando hay rompimiento, la boca comienza a confesar que necesita nuevamente a Dios. La boca comienza a hablar y producir sonidos del cielo. Porque cuando yo estoy en el ámbito de la muerte, del ámbito espiritual, hay sonidos, pero no son sonidos del cielo. Son sonidos de muerte, son sonidos de fracaso, son sonidos de enfermedades. Entonces, todo sonido produce ámbitos o de vida o de muerte. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Eso me habla de sonido. Si no está el sonido, la palabra, ¿sí?, no va a penetrar a tus oídos. Entonces, todo sonido penetra a los oídos. Eso quiere decir que tus oídos,
si están escuchando el sonido que no proviene de Dios, pero están escuchando el sonido que proviene de las tinieblas, esos son oídos que están tapados y embotados. Por lo tanto, hay fe inactiva. Pero cuando la fe está activa, hay sonidos de vida. Y cuando hay sonidos de vida, eso me está indicando que mi vida espiritual está continuamente siendo establecida en la palabra por medio del Espíritu Santo en el ámbito del Mesías. Pero cuando estoy conectada a las tinieblas, siempre seremos blanco perfecto para que vengan las causas para producir pérdidas, muertes, enfermedades, iniquidades, maldiciones, desenfoque, distracciones. Y Dios te quiere formar por medio de la luz. Entonces, cuando estamos desactivados hay oscuridad, pero cuando estamos activados hay luz. La palabra dice que cada uno es templo de Jehová. Y si en el templo hay oscuridad, hay tinieblas. Hay vacuidad, hay desorden. Entonces, la alteración que vive la vida espiritual está destruyendo de a poco el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces, la falta de conocimiento y la falta de revelación de la palabra hace que el Hijo de Dios viva una vida sin propósito y sin identidad de hijo. Y la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes. Mire, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes no son así. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora sí la tienen porque son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora sí han recibido la misericordia de Dios. Es tremendo, me habla que antes yo no tenía identidad, pero ahora me dice, por medio de la palabra, por medio del Mesías, por medio de la cruz, tengo identidad. Y yo tengo que mantenerme en esa identidad, porque cuando yo me mantengo en esa identidad, me mantengo velando a las puertas. Entonces, como me mantengo velando a las puertas, el verdadero amor de Dios continuamente estará sobre mi vida, estará quebrantando toda oposición demoníaca, estará quebrantando todas enfermedades, estará quebrantando todas actas que continuamente Satán se levanta en contra. Entonces, cuando estoy a las puertas de Dios, cuando estoy establecida en el ámbito del Mesías, ya no habrá necesidades, sino que estará la necesidad continuamente de estar en la profundidad del amor, de la palabra, del Espíritu Santo, por medio de que estoy incrustada en el corazón del Mesías. Entonces cada día necesitamos tener la intimidad con Dios, necesitamos parecernos a Él, necesitamos estar conectados en la oración, porque si no hay oración hay puertas abiertas para el enemigo, si no hay oración habrán muros caídos, si no hay oración habrá muerte, pero Dios está diciendo, estoy levantando en este tiempo una iglesia de oración, una iglesia intercesora, una iglesia de palabra, una iglesia que manifieste la gloria del Mesías. El Padre está diciendo, ya no temas, levántate, despiértate tú que duermes y Cristo te va a alumbrar. Y cuando Cristo te alumbra, te inyecta de vida. Y cuando Cristo te inyecta de vida, está diciendo, todo lo que estaba muerto ahora está resucitando. Y todo lo que está resucitando tiene vida, tiene movimiento, tiene poder, tiene autoridad. Y el Padre está diciendo, hoy ha llegado el momento del mover de la oración, porque el mover de la oración está resucitando, está sanando, está liberando, está rompiendo las cadenas, está liberando a los cautivos. La oración tiene el poder para manifestar la grandeza de Dios y para romper y quebrantar toda obra demoníaca. Den un aplauso al Rey de Gloria.
Gloria a Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo